Hoy vamos a hablar acerca de la ruptura prematura de membranas en pretérmino. Bueno, la bibliografía de la mayor parte de esta presentación es de la guía clínica de práctica clínica del Ministerio de Salud Pública, la última actualización del 2015. De manera de introducción, la ruptura prematura de membranas pretérmino es la solución de continuidad, o mejor dicho, la pérdida de la integridad de las membranas corioamnióticas que se producen desde las 20 semanas hasta antes del inicio del trabajo de parto, es decir, que no tenga actividad o contracciones uterinas y que haya pasado ya las 20 semanas. Se menciona esta como prolongada cuando tiene una duración mayor a las 24 horas. Generalmente, la ruptura prematura de membranas se puede producir en el 10% de las embarazadas. La ruptura prematura de membranas pretérmino ocurre en el 3% de las pacientes gestantes. Y generalmente el 30 al 40% de estos casos se van a relacionar con la prematuridad. Es la primera causa de prematuridad que existe o mejor dicho, la primera causa de prematuridad es la ruptura prematura de membranas pretérmino. Puede afectar a todos los embarazos y complicar los mismos con mayor riesgo de morbimortalidad materno y perinatal. ¿Cuáles son las principales complicaciones que estos bebitos, estos fetos pueden presentar con la ruptura? Corioamnionitis, que es la infección de las membranas amnióticas, una infección postparto, un desprendimiento prematuro de la placenta, una sepsis materna, membrana hialina en el bebé, sepsis neonatal, hemorragia intraventricular en el bebé, enterocolitis necrotizante. Hay mayor riesgo de compromiso neurológico y también riesgo de compresión de cordón umbilical, entre otras situaciones. Mientras menos edad gestacional tenga el producto, mayor complicación o mayor riesgo de cualquiera de estas complicaciones, ¿no? La ruptura prematura de membranas previable se la define como la que ocurre antes de la viabilidad fetal, es decir, menos de las 24 semanas, cuando no podemos realizar aún una maduración pulmonar fetal. Antes de las 26 semanas tiene mal pronóstico neonatal. El nacimiento inmediato, si se produjera entre estas semanas, realmente tiene muy mal pronóstico y puede ser letal. Y la severidad de las complicaciones neonatales después de la ruptura prematura de membrana, como les había dicho, va a depender mucho o va a estar variando de acuerdo a la edad gestacional. Mientras menos edad gestacional, mayor complicación o severidad de estas complicaciones. El riesgo más importante para estos fetos son los que se relacionan con la prematurez. Entonces hay que tener muy en cuenta que la corioamnionitis se puede presentar del 13 al 60% en pacientes con ruptura prematura de membranas pretérmino lejos del término. Es decir, mientras más chiquitos, más riesgo de corioamnionitis. Entre el 13 al 60% es alto. En la mamá se puede presentar una endometritis postparto, sí, en estas pacientes del 2 al 13%. Puede presentar también una sepsis materna del 0.8% y de muerte por sepsis materna del 0.14% y una muerte fetal del 1 al 2% en la ruptura prematura de membranas pretérmino lejos del término. Entonces, generalmente cuando se rompen las membranas espontáneamente en los embarazos a término, es porque hay una apoptosis, una programación celular programada con la activación de enzimas catabólicas más ciertas fuerzas mecánicas, resulta entonces que rompe las membranas. En los prematuros se puede asociar todo esto, la activación prematura de estas enzimas catabólicas y la apoptosis sobre todo se activa prematuramente. Puede haber además una sumatoria a una infección, que puede ser una infección vaginal, una bacteriuria asintomática,
una complicación de, qué sé yo, una dilatación o un cervix que está dilatado y con mayor riesgo de infección, o también factores de inflamación que pueden predisponer a que las pacientes presenten la ruptura prematura de membranas pretérmino. Mientras más en la ruptura prematura de membranas pretérmino, más infección intrauterina se asocian a daño neurológico fetal y obviamente con un daño sustancial o muy importante en la materia blanca cerebral. Hay más incidencia de hemorragia intraventricular, leucomalacia periventricular, displasia broncopulmonar, parálisis cerebral y la muerte neonatal en los fetos expuestos a infección intrauterina. La relación entre la infección subclínica intraamniótica y complicaciones neonatales pueden ser muy graves y al presentarse el síndrome de respuesta fetal inflamatorio, este representa un estado de respuesta fetal aguda que puede ser asociado como en el adulto como un shock séptico. Entonces, en realidad es la ruptura un factor de riesgo para una infección fetal muy grave con complicaciones neonatales graves. Y ya se me quedó. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que se presente la ruptura prematura de membranas? Primero, pueden haber antecedentes de infecciones de transmisión sexual, madres con VIH o con sífilis o VDRL positivos, clamidia, tricomoniasis, infecciones urinarias, ya sean cistitis o bacteriuria sintomática, sobre todo bacteriuria sintomática. Cuando hay un índice de masa corporal bajo, porque se entiende que la inmunidad o el estado inmunológico de las pacientes es más débil. En el tabaquismo también hay una asociación de riesgo más frecuente que en otras pacientes que no presentan este hábito. En las pacientes con partos prematuros previos también hay mayor riesgo. La distensión uterina por un polidramnios o embarazo múltiple, recuerden el factor mecánico que predispone también a una ruptura prematura pretérmino de membranas. El nivel socioeconómico bajo se entiende porque hay menos cuidado, menos controles prenatales, mayor factor de riesgo también. Conización cervical, infecciones cervicales, cervicitis por tricomoniasis, por enfermedades de transmisión sexual o infecciones cervicales. El cerclaje cervical, porque se entiende que este puede ser un medio de contaminación para el cuello y por ende para las membranas que están cerca o por continuidad. Procedimientos invasivos como una amniocentesis también pueden ser precursoras o se consideran como factores de riesgo para la ruptura. Las deficiencias nutricionales también. Y cuando las pacientes presentan sangrado vaginal en el segundo o en el tercer trimestre del embarazo, también es considerado como un factor de riesgo de la ruptura membranas, dependiendo igual de la causa del sangrado vaginal. Entonces, la historia natural de la enfermedad habla de una etiología multifactorial. No se puede considerar solamente una etiología. Son algunas etiologías. Entre eso, la historia natural le ponen como una infección corioamniótica cuando se debe o cuando presenta una menor edad gestacional. Cuando hay una mayor edad gestacional, puede deberse mucho también a la disminución del colágeno, lo que hace que se activen ciertas coenzimas. Al disminuir el colágeno se quita esta barrera de protección y puede provocarse una pérdida de su integridad, la ruptura. Se habla también como un factor de riesgo la suplementación de más o extra de la vitamina C y de la E, como un factor de riesgo para que acompañado al resto de factores de riesgo o precursores pueda producirse una ruptura. Súper importante, ¿cómo es el diagnóstico? Bueno, principalmente el diagnóstico debe ser la historia clínica y la anamnesis de estas pacientes. Primero, la visualización directa. La paciente llega al consultorio o a la emergencia refiriendo salida de líquido claro o de un líquido como que se orinó. Y ustedes van a la inspección, van a ver la salida de un líquido claro transcervical
o al colocar el espejo vaginal y hacerle maniobras de Valsalva, me refiero a hacer presión abdominal o hacerle toser, hacerle estornudar, se acumula líquido en el fondo de saco vaginal por debajo del cuello uterino. Entonces esa sería la visualización directa, con una salida macroscópica más que diagnosticado que hay una ruptura prematura de membranas. Otro de los métodos que utilizamos para presumiblemente pensar en realidad de que hay una ruptura prematura de membranas es la ecografía. En la ecografía, generalmente en la ecografía obstétrica, nosotros siempre valoramos, aparte de las medidas biométricas del feto, la cantidad de líquido amniótico, porque nos puede dar muchas luces para ciertos diagnósticos. Entre estos están la ruptura prematura de membranas. La cuantificación de los 4 cuadrantes se toma el abdomen, se divide en 4 cuadrantes y en cada cuadrante se visualiza el espacio anecoico que se forma entre las estructuras fetales o la placenta y el líquido. Entonces se mide los valores normales del líquido amniótico en una ecografía, van del 5 al 20, el total del hilo. Si quisiéramos tomar solamente una medida, entonces lo que se hace es visualizar rápidamente en los 4 cuadrantes dónde se encuentra el bolsillo mayor o dónde se encuentra el espacio mayor entre el líquido y las partes fetales. Y a este se le mide. Si este va de 4 hasta 8, es normal. Entonces se habla del bolsillo único mayor. Tanta medida y eso nos da en promedio que el ILA es normal. Recuerden, el ILA lo normal es de 5 a 20 cc. Otra de las pruebas que se menciona, que realmente muy poco se hace, mejor dicho, yo hasta ahora no he visualizado que se haga, por la ayuda diagnóstica de otras pruebas, es la prueba de nitracina. Este es un papelito que presenta, que se le coloca al tomar una muestra del líquido que está saliendo o expulsando y presenta un cambio de coloración en el papel. Entonces, si hay una positividad, es decir, líquido amniótico, cambia del color amarillo, como el de aquí, cambia del color amarillo al color azul por la alcalinización. Otro de los exámenes que se hace al momento de la visualización o de la colocación del espejo vaginal es tomar la muestra para realizar un frotis y hacer la llamada cristalografía. Entonces, cogemos un portaobjetos del hisopo, colocamos el espejo vaginal, hacemos maniobras de Valsalva y del fondo del saco vaginal, no directamente en el cervix, sino del fondo del saco vaginal, del labio posterior del cervix, se toma la muestra con el hisopo y se hace el frotis en el portaobjeto, para que en el laboratorio se visualice lo que se ve en la imagen. Esto es una cristalografía positiva, en la que se ve como unos helechos en el lente óptico. Y eso nos da una positividad, es decir, es líquido amniótico y es diagnosticado una ruptura de membranas. Otro de los exámenes que es un poco más sensible y más específico porque es una proteína que se sintetiza específicamente en la decidua y al romperse membranas se supone va a exponerse esta proteína, es la investigación de la proteína placenta alfa microglobulina 1, que es la llamada comercialmente el AmnioSure. El AmnioSure es como más o menos la cristalografía. Al hacer el examen físico, colocar el espejo vaginal, yo introduzco el hisopo y el hisopo debe colocarse o coger la muestra de líquido que se encuentre contenido en el fondo del saco vaginal, al menos por 1 minuto. Al contener yo este hisopo, saco y coloco en el dispositivo, en este como frasquito con el líquido que viene ahí contenido, durante 1 minuto dándole vueltitas para que expulse el material que recogimos. Una vez que pase ya el minuto de haber colocado el hisopo, yo coloco la tirilla de control, inserto el dispositivo en el tubito, y ahí lo que me debe salir después de unos 5 o 10 minutos, esta es la tirilla, esta es la línea de control, y si sale positivo, debería pintarse como una prueba de embarazo, una línea más de la del control. Obviamente, si no se pintara ni la del control, la prueba no valdría, ¿no?
Entonces, esto es para visualizar que la prueba esté bien. El AmnioSure, entonces, es más sensible, más específico que la cristalografía, o que incluso un poco también la ecografía, porque en la ecografía puede haber un oligoamnios, una disminución de líquido, no necesariamente por la ruptura prematura de membranas, sino por alguna otra patología. Al tener yo el diagnóstico diferencial debo realizarlo con la clínica de la paciente. La clínica de la paciente es cuando ella menciona un flujo genital que es blanco, el fluido, una leucorrea característica de una infección, por ejemplo, una secreción amarilla, verdosa, blanca, que tiene mal olor o que provoca una comezón, prurito vaginal. Entonces, realmente, al ver la característica de la salida de líquido, yo puedo definir si es una leucorrea por una posible infección o es un líquido. El líquido amniótico, en cambio, es un líquido como agua, realmente, tal vez un poco con grumitos o con pedacitos blancos, que las pacientes, como mencionan la mayoría, huele como a cloro. Entonces ya tengo un diagnóstico diferencial. Otra de los diagnósticos diferenciales que debo hacer es en una incontinencia urinaria. La incontinencia urinaria en las mujeres embarazadas, repleta o llenita. Entonces hay una relajación perineal, puede haber un cistocele, y sí es importante descartar cuando hay incontinencia urinaria, está pérdida involuntaria, descartar si no hay una infección de vías urinarias. La otra es, las pacientes refieren como salida de líquido cuando hay una eliminación del tapón mucoso. El tapón mucoso es tal cual, un moco, un fluido mucoso, no es tan líquido, a veces puede ser sanguinolento, y esto es precursor de la labor de parto o el trabajo de parto. Eso no es, entonces, importante tomar en cuenta cuando las pacientes refieren salida de líquido estas tres posibles diagnósticos diferenciales. En relación al pronóstico, como ya los mencioné, mientras más pequeña es la edad gestacional, mayor riesgo. Entre las 24 semanas o menos, el manejo expectante realmente no se justifica. De hecho, se interrumpe, se conversa, se diagnostica bien, se da todas las posibles causas o se busca las posibles causas, y realmente es recomendable la interrupción del embarazo en virtud, obviamente, del pronóstico neonatal, porque va a ser desfavorable, no tiene todavía sus órganos formados adecuadamente o maduros adecuadamente, entonces puede haber un riesgo materno elevado y prima el bienestar materno ante el fetal. Por eso se justifica una interrupción del embarazo. Entre las 24 a 34.6 semanas se justifica así un manejo expectante con una maduración pulmonar fetal y antibiótico terapia profiláctica. Se entiende que entonces podemos utilizar la maduración pulmonar en estos embarazos desde las 24 hasta las 34.6, sin olvidarnos antes de colocar la antibiótico terapia y visualizar si hay algún signo de infección intraamniótico durante el manejo expectante. Pasadas las 35 semanas o más, realmente el riesgo de que tenga una infección este bebé con la ruptura prematura de membranas pretérmino es mayor, entonces por eso se recomienda la terminación del embarazo, porque más riesgo hay de que esté adentro con una infección a que salga prematuramente. Cuando entonces yo determino y digo que debo inducir un parto o terminar el embarazo, o debo procurar que haya un nacimiento inmediato, cuando haya trabajo de parto con evidencia de infección amniótica, una coriomionitis, cuando en las pruebas de bienestar fetal, entre esas del monitoreo fetal, me evidencian un compromiso fetal. Cuando hay una muerte fetal, obviamente hay que tratar de que el nacimiento sea inmediato. Cuando hay un desprendimiento normoplacentario, es decir, no solamente se visualizó la salida de líquido, sino también hay signos de desprendimiento con un sangrado rojo rutilante, un sangrado escaso puede ser, o abrupto. Y cuando la edad gestacional comprobada, confirmada, tiene más de 35 semanas o 35 semanas. La ruptura prematura de membranas puede ocurrir a cualquier embarazada, siendo el manejo efectivo y oportuno la estrategia para disminuir la mortalidad materno-neonatal.
Es la ruptura prematura de membranas, como dice, en cualquier momento del embarazo puede pasar a las mujeres. Hay muchas con causas, la mayor parte con causas de infecciones, otras que no se conocen bien la causa, pero que al hacer tratamiento, dependiendo de la edad gestacional, visualizando los exámenes de control y la antibiótico-terapia, podemos disminuir el riesgo de morbimortalidad neonatal y materna también. En la práctica de guía clínica, lo que nos dan es una clasificación en función a la ruptura, a la edad gestacional. Entonces se habla de una ruptura prematura de membrana cerca de término cuando la edad gestacional está entre las 35 y las 36.6 semanas. La clasificación lejos de término cuando el embarazo se encuentra entre las 24 y 34.6 semanas. Previable, hablamos de menos de 24 semanas de gestación, es decir, antes del límite de la viabilidad, prácticamente un aborto. El periodo de latencia es se define como aquel tiempo que se transcurre entre el momento en que se produjo la ruptura prematura de membranas y el inicio de las contracciones y el trabajo de parto. Y como ya mencionamos antes, la ruptura prematura prolongada es este tiempo de latencia mayor de 24 horas. ¿Cuáles son las recomendaciones y la evidencia? ¿Qué es lo que nos dice? Primero, el diagnóstico debe ser clínico mediante la evaluación y la descripción de la historia clínica y obviamente la observación del líquido amniótico en el examen especular. Es más clínico que otra cosa. ¿Qué es lo que hay que hacer? Evitar los tactos cuando se sospecha de una ruptura prematura de membranas pretérmino. Porque mientras más valoraciones cervicales yo realice, mientras más tactos vaginales realice, mayor riesgo de que estas pacientes tengan una infección intraamniótica. Entonces, está bien que yo al realizar el examen especular, el examen físico, la historia clínica en el primer contacto con esta paciente, realice una valoración cervical para ver que no esté en un trabajo de parto prematuro y un expulsivo o algo más. Pero si es que ya después de esto no presenta actividad uterina y mantiene la salida de líquido, es de preferencia no realizar tactos con tanta frecuencia. La cristalografía y la nitracina son útiles, sí, para diagnosticar o para confirmar el diagnóstico. Yo diría que más que la nitracina, el AmnioSure, incluso más que la cristalografía. Estas son las pruebas útiles. A nivel ministerial, realmente el AmnioSure no existe y lo que tenemos y con lo que contamos en los laboratorios, que es lo más básico, es la cristalografía. En el eco, sí, como les mencioné, el oligoamnios nos puede ser útil para el diagnóstico. Útil, pero no definitivo, porque como les menciono, si hay un paciente, una ecografía con un oligohidramnios, no necesariamente se deba a una ruptura prematura de membranas. Puede ser una restricción de crecimiento, puede ser algún defecto morfológico en el bebé que haga que disminuya el líquido, más no la ruptura. El AmnioSure, la proteína alfa microglobulina 1 placentaria en el fluido vaginal, es la que presenta una sensibilidad cercana al 99% y una especificidad que varía del 87.5 al 100%. Entonces, realmente el AmnioSure es el que nos va a dar el diagnóstico fiable de que lo que sale es líquido amniótico. Hablando del manejo, primero hablemos del manejo expectante. El manejo expectante, como habíamos mencionado antes, entre las 24 a las 34.6 semanas, con adecuado tratamiento, cuando es lejos del término. Entonces, generalmente el 50 al 60% van a nacer en la primera semana después de la ruptura, si el manejo es adecuado. El 70 al 75% puede ser que su parto se dé dentro de las siguientes 2 semanas, y el 80 al 85% dentro de los primeros, a los posteriores 28 días de la ruptura prematura de membranas pretérmino, si es que el tratamiento es adecuado. Y tiene límite, como ya habíamos dicho, a las 35 semanas. Llegado a las 35 semanas, mejor se recomienda la interrupción del embarazo. Es importantísimo que si la vamos a manejar expectantemente en la mujer embarazada, ella debe estar
súper bien informada sobre el incremento del riesgo de corioamnionitis que se puede presentar versus la disminución de los problemas respiratorios del neonato. Es decir, hay que sopesar el riesgo que llevamos al tener un manejo expectante para una infección intraamniótica versus el riesgo que puede presentar el bebito al nacer con sus problemas respiratorios. Entonces la mamá debe estar muy bien informada sobre los dos riesgos que se pueden presentar. Es muy importante además que ellas estén súper informadas de que es muy probable que este bebito entre a terapia intensiva neonatal, ya sea por el riesgo de la infección, por el riesgo del problema respiratorio y obviamente por la prematuridad. Y además que puedan tener el desenlace de su parto sea vía cesárea, porque hay mayor riesgo de desprendimiento de placenta, compromiso de bienestar fetal, etc. Como habíamos mencionado, en caso de manejo expectante en ruptura prematura de membranas, cuando el producto es previable, es decir, menos de 24 semanas, sobre todo menos de 22 semanas, en virtud del pronóstico del bebé, que es fatal o es letal, y el riesgo materno es alto, entonces se recomienda mejor la interrupción del embarazo. Es súper importante, mientras estamos en el manejo expectante, vigilar los signos clínicos de una corioamnionitis y esto mínimo cada 6 horas. ¿Cuáles podrían ser estos signos clínicos? Pues la temperatura materna, más de 37.8 grados centígrados, o secreción vaginal fétida, ese líquido que ya empieza a oler mal. Puede haber una taquicardia fetal o una taquicardia materna sostenida con un compromiso en el monitoreo. Esos son los signos clínicos que nos hacen sospechar de una corioamnionitis. Para descartar este cuadro de corioamnionitis, entonces yo debería realizar diariamente la biometría hemática y el PCR como básico. Y sí es importante, si tuviera a disposición, también la interleuquina 6, que también se suele utilizar en algunos servicios. Pero lo básico y lo que nos recomienda la guía clínica es que al menos diariamente se realice biometría hemática y PCR para vigilar signos laboratoriales de infección. También es súper importante realizar cultivos cervicales para infecciones como clamidia, como neisseria y como el estreptococo del grupo B, que pueden ser precursores de una infección intraamniótica y de un factor de riesgo para ruptura prematura de membranas pretérmino. Entonces, si yo tengo una paciente con una temperatura sobre los 37.8, es decir, pasa de la febrícula, con una secreción vaginal fétida, con una taquicardia fetal o materna sostenida, más una sensibilidad uterina, llamamos nosotros, es decir, al topar la parte pélvica en el hipogastrio, se siente, la paciente le causa mucho dolor. Entonces yo puedo pensar ya en una corioamnionitis y tendría la clínica en pacientes con diagnóstico de ruptura prematura de membranas. ¿Cuáles son las pruebas de bienestar fetal que yo debo estar pendiente en estas pacientes? Pues primerito documentar el bienestar fetal y realizar la vigilancia diaria, es decir, la monitorización, la auscultación de la frecuencia cardíaca fetal. Se recomienda realizar el monitoreo fetal cuando se considere la sobrevida fetal, es decir, pasadas las 28, 32 semanas, yo puedo realizar un monitoreo fetal o al menos auscultar el corazoncito para ver que haya vitalidad fetal. No se recomienda realizar la amniocentesis de rutina porque se considera como un factor de riesgo también para una infección intraamniótica. Entonces, a no ser de que yo tenga sospecha de que por la ruptura hay una corioamnionitis o alguna otra causa, entonces se programa y se realiza una amniocentesis. La amniocentesis es la extracción a través de un trocar de líquido amniótico para el estudio bioquímico o citológico del líquido, en el que me van a decir si es que en realidad hay células o hay algún tipo de infección o se ven bacterias que puedan ser precursoras de la infección intraamniótica. Otra de las recomendaciones es que, como dice ahí, la amniocentesis tiene el potencial de detectar infecciones subclínicas antes de que se presenten los datos clínicos. En realidad, entonces, la corioamnionitis debería diagnosticarse únicamente con una amniocentesis. Si es que hay la sospecha clínica,
obviamente se realiza la amniocentesis. Y si no, pues solamente con la clínica, los exámenes y los síntomas de la paciente se puede diagnosticar una corioamnionitis. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento médico me refiero. Primerito, los corticoides. Los corticoides con el propósito de ayudarle al bebito a que madure los pulmones y darle un mejor pronóstico neonatal. Entonces, todas las embarazadas que cursen un embarazo entre las 24 y 34.6 semanas, con riesgo de parto prematuro, o sea, estas pacientes con ruptura prematura de membranas, se debe colocar corticoides para que funcione dentro de los siguientes 7 días. Los corticoides van a reducir el riesgo del síndrome de dificultad respiratoria, de hemorragia intraventricular, de enterocolitis necrotizante y de la mortalidad perinatal. La elección, como ya habíamos comentado en la anterior exposición, me parece, es la betametasona, 12 miligramos intramuscular cada día por 2 dosis. Entonces, aplico el día que viene la paciente los 12 miligramos de intramuscular y a las 24 horas la segunda dosis. Si es que no tenemos betametasona, la alternativa es la dexametasona, que son 6 miligramos de intramuscular cada 12 horas por 4 dosis. El efecto es óptimo cuando el nacimiento ocurre de las 24 horas y antes de los 7 días. Es decir, yo aplico la medicación, la betametasona, termino de colocar la segunda dosis hoy a las 6 de la tarde, posteriores a las 24 horas de las 6 de la tarde, es decir, al día siguiente, después de la última dosis de aplicado. Lo ideal es que, o el efecto sería óptimo para el nacimiento y evitar la dificultad respiratoria hasta los 7 días. Pasados los 7 días se puede colocar una dosis de refuerzo, aunque no menciona esto en la guía, pero generalmente es lo que utilizamos y hay alto riesgo de un parto prematuro. Entonces puedo colocar pasados los 7 días, de preferencia los 15 días, una nueva dosis, solamente una nueva dosis de corticoide como de refuerzo. En relación a los antibióticos, la reducción estadísticamente significativa de corioamnionitis, de infección neonatal y de mortalidad perinatal es evidente con el uso de antibióticos profilácticos, sobre todo cuando el embarazo está lejos de término y se debería dar por al menos 7 días. Entonces el esquema es, las primeras 48 horas utilizo ampicilina, 2 gramos intravenoso en ese momento, y luego de mantenimiento doy 1 gramo intravenoso cada 6 horas. Además, al ser prematuro, adiciono eritromicina 250 miligramos bioral cada 6 horas. Eso los primeros 2 días. Pasados los 2 días, los siguientes 5 días puedo cambiar del estado intravenoso a la presentación bioral, pero con amoxicilina 500 miligramos cada 8 horas y mantengo la eritromicina 250 bioral cada 6 horas hasta completar los 7 días. ¿Cuál es la alternativa en casos de que la paciente sea alérgica a la penicilina y no pueda recibir ampicilina? Entonces, yo mantengo o le doy la eritromicina 250 bioral cada 6 horas por 10 días y la clindamicina le doy como alternativa a la ampicilina 900 miligramos intravenoso cada 8 horas por 7 días. Es súper importante la relación de la amoxicilina con el ácido clavulánico se asoció con un mayor incremento de enterocolitis necrotizante, una complicación grave en los neonatos, por lo que no se recomienda dar esta asociación. Y el tratamiento durante el parto profiláctico con penicilina es súper importante para prevenir la transmisión vertical del estreptococo beta, del grupo beta. Entonces, si yo puedo realizar un cultivo del estreptococo grupo beta y me sale positivo, yo debería utilizar penicilina como tratamiento profiláctico. ¿Cuál es la dosis? Para la profilaxis del estreptococo del grupo B, la penicilina cristalina 5 millones de unidades intravenosos, seguido de 2.500.000 cada 4 horas, o
a su vez, si no puedo utilizar la penicilina, no tengo la ampicilina 2 gramos intravenoso seguida de 1 gramo intravenoso cada 4 horas. Esto durante el trabajo del parto hasta que se dé el nacimiento del bebé, ya sea por parto o por cesárea. Y la alternativa, si las pacientes son alérgicas a la penicilina y no pueden utilizar esta penicilina o la ampicilina, sería mantenerles con la clindamicina 900 intravenoso cada 8 horas hasta que el bebito nazca. Ya, en relación a los tocolíticos, obviamente uno pensaría que pacientes con amenaza de parto prematuro, en este caso, se debería dar tocolíticos. Realmente es el único caso en el que al haber trabajo de parto prematuro, no se debe utilizar tocolíticos. Entonces, al menos de manera profiláctica, en estas mujeres con ruptura prematura de membranas pretérmino, no se utiliza. Si pues alcanzo y puedo madurar los pulmones del bebé y entre esto se da el trabajo de parto y el nacimiento, pues por algo es. No hay cómo inhibir esto porque, como les he dicho, mayor es el riesgo de infección que el de prematuridad. No incrementa, los tocolíticos no incrementan el intervalo entre la ruptura y el parto, entonces no reduce la morbilidad neonatal. Y obviamente más aún no se recomienda la tocolisis profiláctica en las mujeres que presenten la ruptura prematura de membranas pretérmino, más aún si no tienen actividad uterina. La interrupción del embarazo en gestantes con ruptura prematura de membranas pretérmino, sí o sí, si la paciente se encuentra en trabajo de parto, dejar que evolucione espontáneamente para el parto. Si hay una paciente con signos clínicos o de laboratorio o en la amniocentesis para una coriomionitis, si veo evidencia en el monitoreo fetal, un compromiso fetal, si hay muerte fetal, si hay desprendimiento de la placenta, o si el embarazo ha llegado a las 35 o más de edad gestacional. Y eso chicos, en relación a la ruptura prematura de membranas pretérmino, no sé si tienen alguna consulta o pregunta. No, ninguna, doctora. Muchas gracias por su explicación. Gracias, Doc. Gracias, doctora. Ya, chicos, seguro no tienen ninguna pregunta. Nadie. Ya, doctora, muchas gracias. Ya le voy a finalizar entonces. Ya, gracias, chicos. Recuerden Gracias. que tenemos clasecitas más despuesito. A las 8:30 tenemos hora. Hasta luego, chicos. Gracias. Gracias, doctor. Listo, hasta luego.